continuación les vamos a explicar los ejercicios propuestos. Mi nombre es Karen Arias. Eric Sánchez. Frank Herrera. Carolina Parra. Ejercicio número 1, que nos dicen que una pelota se lanza con velocidad inicial de 30 segundos, tiene una resistencia que está expresada por la constante y la velocidad al cuadrado, y nos piden hallar la distancia hasta que alcanza la velocidad terminal, la mitad de su velocidad terminal. Bueno, como nos dan la velocidad terminal, que es 40 metros sobre segundo, relacionamos la velocidad terminal con la sumatoria de fuerzas en y igual a 0, donde despejamos la velocidad terminal al cuadrado igual a masa por la gravedad. Relacionamos la constante con la masa y nos da que es igual a la gravedad dividido para la velocidad terminal al cuadrado. Realizamos el diagrama de cuerpo libre de cuando la pelota se lanza para arriba y nos damos cuenta de que el peso apunta para abajo y como el movimiento hacia arriba, la fuerza de resistencia del aire también apunta hacia abajo. Hacemos la sumatoria de fuerzas en y igual a masa por la aceleración en y. Nos queda que la sumatoria de fuerzas es igual al peso menos la fuerza de resistencia, y eso es igual a la masa por la aceleración en y. El peso es igual a la masa por la gravedad, la fuerza de resistencia es igual a k por b y cuadrado, y eso es igual a masa por la aceleración en y. Dividimos todo para las masas, para que se eliminen las masas, y acá nos quedó k sobre m, de lo cual podemos reemplazar acá que nos quedó que k sobre m es igual a la gravedad sobre la velocidad terminal al cuadrado, y reemplazamos. Ya una vez reemplazado pasamos a sumar la velocidad terminal al cuadrado a la gravedad y al mismo tiempo pasamos a sumarla a la aceleración. Nos queda esta expresión y la aceleración, usando su fórmula de derivada, la llevamos a esta expresión y la reemplazamos acá para que nos quede en términos de velocidad y de distancia, porque lo que queremos hallar es la distancia. Ya. Pasamos a multiplicar la distancia al otro lado y acá nos queda en términos de velocidad, y pasamos todo lo que sea velocidad donde está el diferencial de velocidad y lo que no se queda con el diferencial de la distancia. Integramos con respecto a la distancia con los límites de 0 a y, porque inicia en una distancia 0 y queremos llegar a una distancia y con respecto a la velocidad, de la velocidad inicial que nos dicen que es 30 hasta llegar a una velocidad final que, como dicen que es la mitad de la velocidad terminal al cuadrado, vendría a ser 20. La integral nos da logaritmo natural de la velocidad terminal al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado sobre 2, y con sus respectivos límites resolvemos, y la respuesta, reemplazando los valores que ya tenemos, nos queda 18.2 metros. Ya, para el literal B nos dicen en cambio que calculemos la distancia, pero que la distancia de cuando está en el punto más alto y baja hasta la mitad de su velocidad terminal. El diagrama de cuerpo libre, como la pelota está cayendo, el movimiento es hacia abajo, el peso es hacia abajo, pero su fuerza de resistencia se opone al movimiento, por lo tanto es para arriba. Aplicamos el mismo principio con el literal A. El peso menos la fuerza de resistencia es igual a la masa por la aceleración en y, pero esta vez solo es la fuerza de resistencia la que es negativa porque se opone al movimiento. Dividimos para las masas y la k sobre la masa reemplazamos por la gravedad sobre velocidad terminal al cuadrado. Volvemos a sumar, respectivamente pasamos la velocidad terminal al otro lado, pasamos el diferencial de y al otro lado, y el diferencial de la velocidad se quedan todas las velocidades. Integramos, pero los límites de integración van de una distancia 0 a una distancia de menos y, y los límites de la velocidad serían de la velocidad inicial, que es 0, porque inicia desde el punto más alto de su trayectoria, donde la velocidad en y es 0, hasta bajar a una velocidad de 20 metros sobre segundo, que es la mitad de su velocidad terminal. Integramos respectivamente con sus límites de integración, reemplazamos los datos que ya tenemos y nos queda que la distancia es 23.5 metros. Y para el literal C, que nos piden la relación entre las distancias, solo dividimos la distancia 1 para la distancia 2, 18.2 dividido para 23.5 y nos da 0.77,
que es la relación de sus distancias. El problema 2 nos pide encontrar la tensión y la fuerza normal en un sistema que se encuentra en movimiento con una aceleración de 2 metros sobre segundos. Primero hallamos las componentes de la aceleración y del peso. De la aceleración tenemos aceleración en x igual a 1.73 y aceleración en y igual a 1. Asimismo el peso en x tenemos 24,54 y el peso en y 42,44. Entonces se hace la sumatoria de fuerzas. En x va a ser igual a la masa por la aceleración en x. Entonces en x tenemos la tensión menos el peso en x es igual a la masa por la aceleración en x. Entonces la tensión va a ser igual a 33.16. En el caso de la sumatoria de fuerzas en y, va a ser igual a la masa por la aceleración en y. Entonces el peso en y menos la normal va a ser igual a la masa por la aceleración en y. Por lo tanto la normal va a ser igual a 37,44. Para la última parte nos pide encontrar la variación entre el sistema en porcentajes entre el sistema cuando está en reposo y el sistema cuando está en movimiento. Esto se calcula igualando el sistema de fuerzas igual a 0 en x y en y. Entonces la tensión menos el peso en x va a ser igual a 0, la tensión va a ser igual a 24,54 y así la normal va a ser igual a 42,44. Entonces para sacar la variación se utiliza el valor mayor menos el menor por 100 dividido por el valor mayor. En este caso 37,44 menos 24,54 por 100 dividido por 37,44 nos da una variación de 35,3%. Y la variación de la normal se tiene un 11,8%. El ejercicio nos pide calcular la aceleración y la tensión de este cuerpo en movimiento. Lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpos libres de cada uno de ellos, del cuerpo A y del cuerpo B. En el cuerpo A vemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Al descomponer el peso en sus componentes, vemos que el peso por el coseno de 30 es igual a la normal. Al hacer la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a masa por aceleración, utilizamos el valor anterior para reemplazarlo en esta fórmula, para poder así despejar la tensión, para que nos quede despejar la ecuación y para que nos quede solo en términos de la tensión y la aceleración, que es lo que necesitamos buscar. Ya que tenemos esta fórmula, necesitamos algo que relacione las dos fórmulas, la tensión y la aceleración. La tensión y la aceleración van a ser iguales en los dos bloques. Entonces hacemos el diagrama de cuerpos libres en el bloque número B. Asimismo, nos damos cuenta que la normal es igual al peso por el coseno de 30. Al hacer la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a masa por aceleración, nos queda otra fórmula que también nos queda en variables de tensión y aceleración. Vamos a primero buscar la aceleración. Reemplazamos la ecuación 2 en 1 y hacemos los respectivos valores y despejamos A, aceleración, quedándonos un valor de 2.21. Con este valor lo podemos despejar en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo vamos a despejar en la ecuación número 1, quedándonos 2.27, que esa es la tensión. Ahí ya nosotros resolvimos en la parte A y la parte B. La parte C nos dice qué pasaría si los cuerpos se invierten. Si el cuerpo B de masa 8 kilogramos está adelante del cuerpo A de masa 4 kilogramos. Lo que ocurriría es que la tensión sería mínima y se despreciaría, ya que el bloque A estaría viajando con mayor velocidad y no habría la tensión en la cuerda. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre se haría el mismo sin contar la tensión en ninguno de los dos. Al despejar las fórmulas, nos damos cuenta que las masas son despreciables y encontramos que la aceleración en el bloque 1 de masa 4 kilogramos nos queda 2.78 y en el bloque B de masa 8 kilogramos nos encontramos que la aceleración es de 1.93.
piden encontrar la velocidad para que el bloque con mayor masa se mantenga en equilibrio, mientras que el bloque con masa m mantenga su movimiento circular uniforme. Para esto vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas, tanto para el bloque m mayúscula como para el bloque m minúscula. En el primero tenemos la sumatoria de fuerzas en Y que vamos a utilizar de este bloque. Las sumatorias de fuerzas en Y para este bloque, vamos a tener que la tensión es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que es el peso. Despejando, tenemos que la tensión menos la masa de la gravedad va a ser igual a 0, y tenemos que la tensión es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Esta es nuestra ecuación número 1. Para nuestra ecuación número 2 la vamos a obtener del movimiento circular uniforme del bloque de masa m, en el cual nos guiamos por la sumatoria de fuerzas radiales, que la única fuerza que actúa es la tensión, y tenemos que la tensión va a ser igual a masa por la aceleración centrípeta, y descomponemos la aceleración centrípeta en velocidad al cuadrado sobre radio, obteniendo nuestra ecuación número 2. Tenemos las dos ecuaciones y lo único que hacemos es comparar, igualar las tensiones, y tenemos que masa del bloque de masa m mayúscula por aceleración de la gravedad va a ser igual a masa del bloque m minúscula por velocidad al cuadrado sobre radio, va a ser igual a y aquí despejamos velocidad al cuadrado. Velocidad va a ser igual a raíz cuadrada del radio por masa del bloque m mayúscula por aceleración de la gravedad sobre m. Y esta es nuestra ecuación para la velocidad cuando el bloque tiene que estar en equilibrio.